La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. El día de hoy, como pueden ver en este campo nevado, vamos a hablar o vamos a hacer un poco del especial de Navidad. Como vieron, este miércoles, bueno, tal vez este video salga el miércoles o salga el jueves, no sé. Pero no hubo miércoles mitológicos. ¿Y por qué? Porque decidí hacer este especial de Navidad. Entonces, vamos a contar un poco la historia. Primero que todo, entremos a ver qué conocemos en estos momentos como Navidad. La Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Eso es por la fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo y que celebra principalmente el 25 de diciembre, aunque como tal no hay una fecha clara de cuándo pudo haber sido esto, pero se sabe que los católicos utilizaron sus influencias para correr el día y que se celebre el nacimiento de Cristo en vez de celebraciones entre comillas paganas, como la que vamos a hablar en estos momentos, la Saturnalia. Pero básicamente ese es el, el inicio de la Navidad o como la conocemos actualmente. Eh, como fiesta religiosa y cientos de miles de culturas celebran esto. em, es una celebración o una de las celebraciones más grandes, sobre todo para el cristianismo. Em, entonces es muy importante. Pero ahora sí, ¿de dónde viene este origen? Vamos con esto. Primero que todo, ya expliqué que las fiestas cristianas no comenzó como una fiesta cristiana. En los primeros siglos del cristianismo no se celebraba el nacimiento de Jesús. Los cristianos se centraban más en su muerte y resurrección. El Nuevo Testamento tampoco menciona una fecha exacta del nacimiento y muchos estudios coinciden en que probablemente no fue en diciembre. Aparte de que es muy probable que Jesús no haya existido o también que Jesús existió pero no era lo que pensábamos. Miles de posibilidades. Es el Hijo de Dios, es un simple profeta, no existió. Muchas incógnitas que personalmente a mí me encantan. Raíces paganas. El solsticio de invierno. Mucho antes del cristianismo, varias culturas ya celebraban el solsticio de invierno, alrededor del 21 al 25 de diciembre, porque era el momento en que los días empezaban a alargarse, representaba el renacimiento del sol. Entre las festividades más importantes estaba la ya mencionada Saturnalia, que para mí es la primera, que era en Roma, celebrada del 17 al 23 de diciembre. Era una fiesta dedicada al dios Saturno. Este mismo dios es el que llamamos en la mitología griega como Cronos. Básicamente es el mismo dios. Recuerden que los romanos agarraron la mitología griega y dijeron, "Uep, me la quedo". Entonces nada más cambiaron nombres. Como yo en mis tareas del colegio, básicamente. Pero era una fiesta para Cronos, o en este caso para Saturno. Había banquetes, regalos, decoración, intercambios de roles y mucha alegría. Otra festividad, el Dies Natalis Solis Invicti, en Roma, el 25 de diciembre. Fiesta del nacimiento del Sol Invicto, un dios solar muy popular. También estaba la celebración nórdica del Yule, con hogueras, árboles verdes y símbolos del renacimiento y prosperidad. De hecho, se dice que de esta celebración es donde pudo haber salido la tradición del árbol de Navidad. Entonces, bueno, justo aquí lo tengo. Estas tradiciones aportaron costumbres como decorar con plantas, luces, banquetes y regalos. El siguiente punto, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. En el siglo IV, la Iglesia cristiana decidió establecer una fecha oficial para el nacimiento de Jesús. Para cristianizar las fiestas paganas ya existentes, porque era una fecha muy celebrada en el pueblo, se consideró simbólico Jesús como luz del mundo, nacimiento como el sol vuelve a crecer. Básicamente tomaron estas festividades que eran para celebrar el sol creciente
y dijeron, no, esta fecha nació Jesucristo, entonces hay que celebrar su nacimiento y esto mismo de la luz del mundo. Eh, la evolución de la Navidad. Desde la Edad Media se incorporan obras como villancicos y pesebres. San Francisco de Asís en el siglo VIII. En las épocas modernas, San Nicolás de Mira en el siglo IV. Siempre me enredo con 4 y 6, perdón. Se mezcla con las leyendas nórdicas para dar origen a Santa Claus. Y el árbol navideño llega desde las tradiciones germánicas y se populariza en el siglo XIX. Y ya se conocemos la Navidad actual. Hoy la Navidad combina creencias cristianas, tradiciones culturales, elementos comerciales, reuniones familiares y costumbres regionales. Ok, vamos con un poco más de la historia, sobre todo de la Saturnalia. Quiero em, que nos centremos en la Saturnalia. Ok, el origen pagano de la Navidad. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y católicos, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día, a aceptar la Navidad. Precisamente por esta duda entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en el que la Junta Escolar de Solon, en Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico de la ciudad. Es decir, no respetaba la separación entre iglesia y Estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la Navidad prácticamente de la Navidad, perdón, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. La Navidad y Saturno, lo que hablamos de la Saturnaria. En el origen de la Navidad no es para nada cristiano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades, celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban Saturnalia, eh, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a esta celebración tan descontrolada. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, el rey del sol, em, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica. Aunque poco duró esta postura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, pueden parecer muy raros celebrar nacimientos de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. El origen pagano de las Saturnalias se celebra cuando el sol estaba más abajo del cielo, y así los días se hacían más largos. Todo simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También está relacionado con la agricultura, pues esta necesidad del sol para poder sembrar y que la cosecha creciese. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. El resto de civilizaciones y culturas también existían a este dios del fuego, del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tammuz o Nimrod,
cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ello, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues, al ser el padre de los dioses, debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Si te estás preguntando por... Ok. Básicamente, bueno, al final presentaba un poco de la historia de Cronos, que ya la hablaremos en miércoles mitológicos griegos en algún momento. Pero sí, básicamente de ahí nace la Navidad. Lo hice súper resumido. Si no se me olvida, voy a dejar el link de este documento que estuve leyendo porque está muy interesante, pero quería centrarlo más que todo en la Saturnalia. Para el otro año tal vez sea Santa Claus o sea el Krampus, ya veré. Pero básicamente eso sería. Por lo general yo no celebro tanto la Navidad, no es algo que personalmente me llame la atención, pero es una fecha muy importante. Y la historia que lo desenvuelve también es muy importante. Entonces, primero que todo, a todos los que han seguido el canal durante este año, muchas gracias. Espero que pasen felices fiestas y buen año nuevo. Em, y bueno, recuerden, no importa si lo celebran por religión o lo celebran porque sí, o si no, y si no lo celebran también está bien. Así que disfruta las fiestas. Espero vernos el próximo miércoles. Ya volvemos con miércoles mitológicos. Espero que les gustara este pequeño break para el especial. Y bueno, guarde los mitos, guarde las leyendas, guarden las navidades, porque son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.